Algunos vinieron a Mesoamérica y otros a la meseta central del Asia. Colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etc. etc. En pleno Egipto se hallan aún pirámides mayas. Hay plena documentación de que el Maestro Jesús aprendió el maya en el Tíbet y que hablaba maya. Para prueba de ello tenernos la frase pronunciada en el Gólgota. Es una frase maya que los judíos no entendieron, porque no hablaban maya. Elí lama sabactani. Decían los judíos. A Elías llama, a ver si viene a salvarlo. ¿Cómo le iban a entender? En maya riguroso, Elí lama sabactani significa: me oculto en la prealba de tu presencia. Se ha establecido que la ciencia religión conocida por Jesús, el Cristo, en Egipto, la India, y el Tíbet, era maya. Existió un profundo ocultismo maya conocido sin duda por el Cristo, quien eligió sus símbolos, mayas, como sustentación de sus ideas de amor fecundante. No puede ser casualidad que haya elegido la cruz maya, la Trinidad y los 12 apóstoles, y muchos otros símbolos, para sustentar el inmenso sentido científico religioso de sus prédicas. Los mayas hablantes trajeron su ciencia, religión y sabiduría a Mesoamérica, Tíbet, India, Persia, Egipto, etc. etc. Fueron grandes civilizadores. Han pasado 12 catunes y aguardamos el catún 13, año 2043. De aquí en adelante la catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy perversamente puebla los continentes del mundo. El catún 13 es definitivo. Los mayas lo esperan. Se le preguntó a un anciano maya: ¿tu hijo lo verá? Responde: no, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Mi nieto lo verá. De manera que con el catún 13 llegará Hercólogos y se producirá el gran incendio universal que quemará todo aquello que tenga vida. Más tarde vendrá la revolución de los ejes de la Tierra, con el hundimiento total, absoluto, de todos los continentes que existen y de esta podrida raza aria que perversamente puebla los continentes no quedará ni la ceniza. Solamente un pequeño grupito de gente selecta será salvado, para que sirva de semillero a la futura sexta gran raza, que se llamará Coradi y habitará lo que hoy es el casquete polar. Esta perversa raza aria está perfectamente descrita en el catún 13 maya. Perecerá por fuego. Con la revolución total de los ejes de la Tierra el agua acabará de consumir todo, lavar todo y todo quedará en el fondo de los mares. Venerable maestro, ¿es cierto que los mayas viajaron por todo el sistema solar? Los mayas, como Atlante mayas, viajaron por todo el sistema solar. Los cohetes dirigidos por sabios mayas realizaron estos portentosos viajes. Las naves estaban impulsadas por energía nuclear. Los mayas son grandes científicos y en secreto siguen existiendo, con toda su ciencia. No me refiero a los mayas que públicamente aparecen en América, estoy hablando de los mayas que viven en el universo paralelo, la cuarta dimensión de este planeta, que conservan sus mágicas ciudades, que continúan con sus mismas costumbres y la misma ciencia, dedicados a sus estudios y cálculos. Hay ciudades mayas dentro de la cuarta dimensión, cuarta coordenada o cuarta vertical. Templos maravillosos de oro macizo que no se los dejaron a los españoles, donde guardan la gran sabiduría antigua. Es claro que los científicos modernos de esto no saben nada, tampoco lo admitirán, pero ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Descripción de la estela 6. Un deva de la naturaleza. En la visión de la armonía de todas las cosas, descubrimos con asombro místico la parte espiritual de la naturaleza, en otros términos, encontramos a los famosos malachim o reyes angélicos. Los contactos directos con los elementales deben realizarse siempre por intermedio de los reyes angélicos de los elementos, en la esfera maravillosa del mundo causal. La tierra, el fuego, el aire, el agua, tiene cada uno su dios especial. Incuestionablemente, los gnomos o pigmeos que moran bajo la tierra tienen su jerarquía. El genio particular de los gnomos es Gog, un deoso muy especial conocido en la alta magia. El reino específico de los gnomos está al norte de la tierra. Se les manda con la espada. El reino específico de las ondinas está al occidente. Se les evoca con la copa de libaciones. La concentración se puede hacer en Tlaloc o Nixa. El reino de las salamandras del fuego está al sur.
Se les manda con el tridente mágico. La concentración se puede hacer en Michael, rey del sol y del rayo. Samael, rey de los volcanes. Anael, príncipe de la luz astral. El reino de las criaturas que pueblan los aires está al oriente. A los silfos se les manda con la pluma de águila o con los pentáculos santos. Esto lo saben los magos. La concentración se puede hacer en Parvati y Saptaviel. Para servirse completamente de los elementales de la naturaleza, es preciso eliminar el ego animal. Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos del aire. Jamás un sujeto blando, frío y voluble, será amo absoluto de la ondina sin heridas del agua. La ira irrita a las salamandras del fuego. La concupiscencia grosera convierte, de hecho, en juguete de los gnomos o pigmeos del reino mineral a quienes quieran servirse de ellos. Cuando el mago ha muerto en sí mismo, es decir, que ha eliminado hasta la sombra misma del recuerdo de sus defectos, la naturaleza entera le servirá, le obedecerá. Paseará durante la tempestad sin que la lluvia toque su cabeza. El viento no desarreglará un solo pliegue de su traje. Cruzará el fuego sin quemarse. Caminará sobre las aguas tormentosas del océano sin hundirse. Podrá ver con entera claridad todas las riquezas que se esconden en el seno de la tierra. Recordad las palabras del gran Kabir Jesús. Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer vosotros y aún más. El mundo de las causas naturales o voluntad consciente es el mundo de los malachim o reyes angélicos de la naturaleza, que constituyen por sí mismos los legítimos principios espirituales de los elementos. Esos seres o dioses inefables, terriblemente divinos, son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Tales seres están más allá del bien y del mal. Para mayor información y práctica ver el libro La Doctrina Secreta de Anahuac, del mismo autor. La estela 6 representa, precisamente, a un deva, a un rey angélico. Nos habla de una cultura extraordinaria, esotérica, que existió en Copan. La cultura maya es única en su especie. La mitra, bastante destruida. Podemos apreciar 3 rayas horizontales que nos indican las 3 fuerzas superiores. Se ve la corona de la victoria, el triunfo de las energías ascendentes. Cinturón, muy bien hecho, con adorno completo indicando a Jod y Jesop. Esta estela representa a un Deiduso, una criatura elemental de la naturaleza, un deva. El mandil masónico, muy bien labrado. Descripción de la estela 5. Cruz de San Andrés. Rostro. Fuerte. Mitra. Muy dañada. Podemos ver las 3 fuerzas de la creación. Brazos. En posición hacia arriba, indicando el ascenso de las fuerzas positiva y negativa. Como caso curioso hay entre los 2 brazos una figurilla central, sin rostro, indicando claramente al alma humana, al hombre verdadero, al hombre causal. En esta forma, aventaja en mucho a una explicación en letras, la figurilla nos está hablando al centro emocional, al centro profundo de la conciencia. Los adornos de los brazos, son brazaletes litúrgicos profundamente significativos. El brazo derecho indica a Chesed. El brazo izquierdo indica a Geburá. Todo está muy bien orientado con la cábala hebraica. Geburá es el rigor de la ley, lo indica con claridad meridiana. En el centro, la figurilla indicando al alma humana, Tiperet. Cintura. Luce un magnífico cinturón, el Jod, de los sabios. En cada extremo de este perfecto y maravilloso cinturón vemos la cruz en X, la cruz de San Andrés. Como quien dice, cruza el mercurio y el azufre, para que nazca en ti el hombre solar. En cuanto al Gesor, está bien especificado, muy bien adornado, como para indicarnos que hay que trabajar muy duro sobre sí mismo. Solamente con el manejo sabio de las fuerzas positiva y negativa, se resuelven los problemas de la tesis y antítesis, mediante la síntesis. La cruz de San Andrés explica el trabajo a realizar en la 9ª esfera, con el azufre y el mercurio. La dura lucha para lograr la eliminación de todos los agregados psicológicos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Andrés, el eremita pescador, servía con humildad al Christus Juan, cuando entonces se convirtiera en discípulo del gran Kabir Jesús.
Andrés asistió al gran sacerdote gnóstico, Jesús de Nazaret, en la milagrosa pesca del lago Genezaret o Jainezaret, el simbólico lago Gina donde el fuego realizara tantos portentos. El extraordinario suplicio de Andrés, lleno de enigmas y portentos, hizo muy célebre la cruz en X, sobre la cual en forma despiadada habían atado sus miembros separados. El hondo significado de las torturas de Andrés en la terrible X es la aniquilación del querido ego en el laboratorium oratorium del tercer logos. Ver el libro La doctrina secreta de Anahuac, capítulo 9. Del mismo autor. Descripción de la estela, trabajo del alquimista. Resulta muy interesante que todas las esculturas de Copán tengan la barra, el cetro, en el centro. En México, las esculturas, cuando tienen el cetro, es a los lados o no lo tienen. En Copán se hacen notables las esculturas porque el cetro está en el centro, lo que indica claramente dónde reside el poder. En la estela la barra está un poquito destruida en su parte inferior. En la parte superior de la barra notamos un entrecruzamiento de líneas en forma superpuesta, en forma de X, lo cual es profundamente significativo en la alquimia. En los antiguos misterios, tanto mayas como aztecas, se conocía el cruzamiento del mercurio y del azufre para realizar la gran obra. ¿Qué es el mercurio de los sabios? Pues es el alma metálica del esperma sagrado, el Exoeari. El mercurio se prepara mediante la transmutación, o sea, mediante la ciencia transmutatoria de Gesor, para que esté listo para recibir al azufre. El azufre es el fuego. De modo, pues, que cuando el azufre y el mercurio se fusionan, se integran totalmente, ascienden por el canal medular del adepto. Como consecuencia, el azufre y el mercurio, en su ascenso por el canal medular, van abriendo los distintos centros o poderes que divinizan al ser humano. El entrecruzamiento de la barra en la parte superior nos indica precisamente eso. Es obvio que en los antiguos misterios quien llegaba a desarrollar la parte superior del cetro es porque había cumplido con el trabajo y era un maestro. A los lados del cetro vemos las fuerzas positiva y negativa muy bien simbolizadas. Mitra, muy alta. Luego se ven dos figurillas que no tienen un rostro muy humano que se diga, sus trazos son raros, extraños, pero no son más que los dos testigos de los que habla el Apocalipsis de San Juan. Nos indica la estela el dominio del azufre y el mercurio para poder llegar a poseer la piedra filosofal, la cual nos permitirá usar la mitra sacerdotal. La estela explica claramente el trabajo alquimista. Descripción de la piedra mercurial. Está bastante destruida, por lo que es un poco difícil de estudiar. Rostro, humano. Orejas, con grandes pendientes como aretes, indican la necesidad de saber escuchar, de poner atención a la sabiduría. A los lados se ven perfectamente simbolizadas las dos fuerzas, positiva y negativa, el mercurio y el azufre de los grandes filósofos. Las rayas transversales nos indican es mercurio de los sabios. El mercurio asume la forma de páginas u hojas de libro en la parte interna. El mercurio no es más que el alma metálica del esperma sagrado y se organiza esotéricamente en forma de láminas u hojas de libro, eso lo puede ver cualquier persona que tenga el ojo de Dhamma abierto. Se ve así, en forma de láminas. En las antiguas piedras, tanto del norte como del sur, del este como del oeste, se le representa así. Quienes conocemos esto y hemos oído hablar del libro, por ejemplo, del libro de figuras de Nicolas Flamel, no encontramos otra representación del mercurio y del azufre en su forma positiva y negativa. Las líneas transversales nos indican que el mercurio y el azufre han sido transmutados, así aparecen en los distintos libros sagrados también. Todos los pueblos de la tierra conocieron la alquimia y la cábala. Nicolas Flamel habló de la alquimia y no es una excepción en los mayas. Los principios de todos los metales son la sal, el azufre y el mercurio. El mercurio solo, o el azufre o la sal sola, no podrían dar origen a los metales, pero unidos dan origen a los diversos metales minerales. Es pues lógico que nuestra piedra filosofal deba tener inevitablemente estos tres principios. El fuego es el azufre de la alquimia. El mercurio es el espíritu de la alquimia.
La sal es la maestría de la alquimia para elaborar el elixir rojo y el elixir blanco. Necesitamos, inevitablemente, de una sustancia donde la sal, el azufre y el mercurio estén puros y perfectos, porque la impureza y la imperfección se vuelve a encontrar en el compuesto. Empero, como a los metales no se les puede agregar sino sustancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia